Buenas tardes a todos. Soy el doctor Pablo Pillín, especialista universitario en cardiología, jefe del departamento neurocardiovascular y ex jefe de la unidad neurocardiovascular del Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán. La, bueno, voy a coordinar y presentarle este living de expertos para tratar el tema embolia pulmonar, este, opciones terapéuticas y estratificación del riesgo. Es un living organizado por la Federación Argentina de Cardiología y agradecer el auspicio del laboratorio Pfizer y su colaboración. En esta oportunidad tengo el agrado de compartir dos colegas muy prestigiosos en el medio, el doctor Juan Montaner, también cardiólogo especialista universitario, jefe de unidad coronaria y director de la residencia universitaria de cardiología del Centro Modelo de Cardiología de la provincia de Tucumán, y al doctor Pablo Clementi, eh, cardiólogo especialista universitario, máster en medicina vascular, jefe de la unidad coronaria y del Departamento de Medicina Vascular y Trombosis del Sanatorio Nuestra Señora de Rosario, Jujuy, expresidente de la Sociedad de Cardiología de Jujuy. Bueno, primero hablar un poco, quería darle la palabra al doctor Clementi para iniciar un poco la charla sobre de qué forma se puede presentar el embolismo pulmonar, este, cuándo, qué coro, cómo puedo yo hacer un diagnóstico aproximado o valorar una probabilidad de que el paciente esté presentando un tromboembolismo pulmonar. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. La verdad que este es un tema muy interesante. Nosotros sabemos que la embolia de pulmón tiene una presentación frecuente, 70 pacientes con embolia de pulmón por 100.000 personas. Es la tercera causa de muerte cardiovascular, primero el infarto, el ACV y luego la embolia de pulmón. Por lo tanto, estamos frente a una patología que tiene, digamos, cierto pronóstico adverso muy significativo. Hay que estar atento a los pacientes que tienen embolia de pulmón. ¿Cómo se presenta un paciente con embolia de pulmón? ¿Qué es lo más característico? Lo más característico es que el paciente comience con disnea, dolor en puntada de costado a nivel de tórax, puede tener síncope, presíncope, incluso puede tener shock, falla cardíaca derecha con congestión. Esos los síntomas son los más comunes. Puede tener hemóptisis. Cuando uno está frente a este tipo de paciente, lo primero que tiene que hacer es ver qué otra patología puede estar acompañante. El paciente tiene un cáncer o qué otro signo puede tener este paciente. Puede tener un edema unilateral de un miembro inferior, lo cual está haciendo sospechar una trombosis venosa profunda. Cuando uno se plantea ese tipo de interrogante, bueno, rápidamente tiene que hacer algún tipo de escala de probabilidad clínica. Y las dos escalas más usadas son las escalas de Wells y las escalas de Ginebra. ¿Qué hacen estas escalas? Toman ciertos parámetros clínicos, signos, que van a ayudar a una probabilidad diagnóstica clínica de la embolia de pulmón. ¿Esto hace el diagnóstico de embolia de pulmón? No, pero sí da una probabilidad que puede ser baja, intermedia o alta. De acuerdo a esto, cuando está frente a este tipo de paciente y uno tiene una probabilidad intermedia o alta, puede hacer otros métodos complementarios. O si aún es un paciente con probabilidad baja, pero sospecha que puede tener una embolia de pulmón por ciertas características previas del paciente, a estos pacientes hay que someterlo a algunos métodos complementarios que lógicamente van a ayudar al diagnóstico de la embolia de pulmón. ¿Cuáles pueden ser los métodos complementarios que ayudan al diagnóstico? Un electrocardiograma que puede estar alterado o no, lo más común que tenga una taquicardia sinusal o un bloqueo de rama derecha, o que tenga T negativa de B1 a B4, que es el signo más frecuente en el electrocardiograma, o que tenga arritmias supraventriculares como una fibrilación auricular, un flúter, arritmia supraventricular frecuente con extrasistolia frecuente. Estos pueden ser algunos datos que pueden dar el electrocardiograma. Una radiografía de tórax es importante también, sobre todo para descartar que no tenga otra patología como un neumotórax, derrame pleural, o sea, que no tenga otra patología que simule una embolia de pulmón. Habitualmente en la embolia de pulmón una radiografía de tórax puede ser normal. Análisis de sangre, importante a veces el estado ácido-base. ¿Por qué a veces? Porque muchas veces, 40% de los casos, puede dar normal un ácido base. No puede, el paciente a veces no tiene hipoxemia, esto no descarta una embolia de pulmón. Pero son datos que van ayudando. Si el paciente tiene hipoxemia, taquicardia, tiene disnea, hemóptisis, dolor de punta de costado, bueno, nos vamos acercando al diagnóstico de embolia de pulmón. Se pueden ir agregando otros datos, como por ejemplo un dímero D. El dímero D es muy importante para aquel paciente que viene
a la consulta de guardia que tiene signos o clínica de embolia de pulmón. Es un tanto más difícil tomarlo en cuenta el dímero D cuando un paciente está internado, cuando fue sometido a una cirugía, que tiene un trauma, que tiene una sepsis, porque a veces eso produce elevación del dímero D. El dímero D es útil en el diagnóstico, pero no es el único dato que uno tiene que tomar para el diagnóstico de una embolia de pulmón. Entonces uno va sumando electrocardiograma, red efectora, dímero D, y después puede hacer una ecografía cardíaca para saber si hay compromiso del ventrículo derecho, que a veces se presenta, un 40% de los casos puede presentar alteración del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, y uno se va acercando al diagnóstico. ¿Qué más se puede hacer en este paciente si uno tiene la sospecha intermedia o alta? Pedir una angiotomografía. La angiotomografía nos permite ver sobre todo cuando tiene trombosis proximal de las arterias, de las arterias pulmonares o segmentarias. La cintigrafía de ventilación y perfusión también hace el diagnóstico de una embolia de pulmón. Estos son los métodos complementarios que nos van a llevar directamente al diagnóstico. Y finalmente, si uno tiene dudas, por ejemplo, si uno hace una centrigrafía de ventilación y perfusión y nos da una probabilidad intermedia y uno no dispone de angiotomografía, pero dispone de arteriografía por cateterismo, se podría hacer una arteriografía por cateterismo que últimamente es poco usada porque uno dispone de angiotomografía, pero hay lugares que no tienen angiotomografía. Y el cateterismo de arteria pulmonar no hace el diagnóstico definitivo de una embolia de pulmón. Entonces uno tiene que basarse en la clínica, basarse en los métodos complementarios, todos van a ayudar al diagnóstico de una embolia de pulmón. Cuando uno tiene el diagnóstico de la embolia de pulmón, ahora tiene que enfrentarse a qué tipo de paciente representa esa embolia de pulmón, qué característica, qué riesgo tiene ese paciente. Claro. Perfecto, Doc. Entonces, uno, con los scores de Ginebra y de Wells, uno de alguna forma valora el riesgo que tiene ese paciente que se presenta con algún signo o algún síntoma de lo que usted describió, de tener una embolia pulmonar. Eh, Habló sobre un poco sobre el dedímero, básicamente eh, tiene un valor predictivo negativo, un alto valor predictivo negativo en los pacientes más que nada ambulatorios, ¿cierto? De intermedio y bajo riesgo. Y una vez que llegamos al diagnóstico, estratificar el riesgo para, de acuerdo a eso, este, establecer un algoritmo terapéutico. Doctor Montaner, ¿cómo podríamos estratificar el riesgo en un paciente con un diagnóstico de embolismo pulmonar? Sí, ¿qué tal? Doctor, Bueno, ¿se escucha? muchas gracias por la presentación y siguiendo un poco la línea del doctor Clementi, y una vez que ya tenemos una sospecha clínica de que este paciente tiene un embolismo de pulmón, y como bien él decía, si bien la mortalidad ha disminuido con el transcurso del tiempo del tromboembolismo de pulmón, esto se debe básicamente a porque el diagnóstico lo hacemos cada vez de forma más frecuente. Y con los métodos que tenemos, cada vez diagnosticamos tromboembolismo de pulmón menos graves, es decir, subsegmentarios. Eso puede haber cambiado. Esto no cambia que el concepto clínico que tiene un paciente con compromiso hemodinámico no tenga altísima mortalidad en la internación y en los primeros 30 días. Por lo tanto, la primera estratificación de riesgo en un paciente con sospecha de embolia de pulmón es clínica. Básicamente, si el paciente está con compromiso hemodinámico, si el paciente está en shock, con hipotensión arterial sistólica menor de 90 a pesar del uso de inotrópicos y alta sospecha de TEP por los métodos diagnósticos que planteó el doctor Clementi, este paciente es de muy alto riesgo y hay que pensar o en trombolisis o en un paciente que tiene que ir inmediatamente a hemodinamia para hacer trombolisis por catéter y tromboaspiración. Ese es el paciente con compromiso hemodinámico que representa aproximadamente hoy en día en las distintas instituciones entre un 10 y un 12%. La mayoría de los pacientes que se presentan estables clínicamente tienen diferente riesgo. Y el riesgo básicamente está dado por las condiciones de los métodos diagnósticos. Pacientes clínicamente estables al que yo le hago una angiotomografía y tiene una trombosis bilateral en los pulmones, tengo que tener mucho cuidado, porque aunque el paciente tenga un PESI 0 o 1, es decir, esté muy bien clínicamente, debo hacerle un ecocardiograma,
porque per se el ecocardiograma en pacientes estables y que tienen disfunción ventricular, el pronóstico a 30 días está elevado. Entonces, las escalas que se usan básicamente es la escala de PESI, que el PESI simplificado, que cuando el puntaje es cero, el riesgo es muy bajo de este paciente. Y eso está basado en condiciones clínicas. Un score que se está usando y que es muy interesante y que usa variables clínicas, marcadores biológicos e imágenes es el score de BOBA. El score de BOBA usa tensión arterial menor de 100, frecuencia cardíaca más de 110, dilatación de BD por ecocardiograma y aumento de troponina. Cuando mayor es el número de puntaje que tiene este score, la mortalidad se va duplicando, 4%, 8% y hasta un 25% cuando tiene todos los puntos. Por lo tanto, primer concepto, la clínica, y en el riesgo intermedio, que puede ser bajo, puede ser alto, el riesgo intermedio es con un PESI en el que tiene o un marcador biológico o disfunción ventricular, y el riesgo alto, disfunción ventricular con marcadores biológicos positivos o un BOBA más de 4. Todos esos pacientes hay que estar muy atentos, porque uno puede empezar con heparina, pero ese paciente se puede descompensar en las próximas 6, 8, 12 horas y cambia totalmente la conducta terapéutica en este punto, en estos pacientes. Clarísimo, Doc. Cuando uno estratifica el riesgo en un paciente con embolia pulmonar, a uno le sirve un poco saber qué esperar del paciente y por ahí plantearse un subgrupo de pacientes que se puedan manejar de forma ambulatoria, los pacientes de bajo riesgo o muy bajo riesgo. Están cambiando las conductas en el manejo de la embolia de pulmón. Yo sería muy cauto con eso, porque la embolia de pulmón tiene una mortalidad elevada si el tratamiento no es el correcto o si la evaluación no es el correcto. Yo actualmente prefiero mantener al paciente internado, aunque sea 24 o 48 horas, para hacer una ecografía cardíaca, ver el dímero D, la troponina, el proBNP, hacer una angiotomografía, ver las características de riesgo del paciente. Porque hay pacientes que ingresan, como decía el doctor Muntaner, con un PESI bajo. Sin embargo, ese PESI puede cambiar. Recordemos que es una patología dinámica. Al ser dinámica, el paciente puede cambiar en 24 horas, puede cambiar en 2 o 3 horas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el alta precoz o no internación de ese tipo de pacientes. Yo por el momento sigo teniendo una conducta más cauta, la internación de los pacientes con diagnóstico de embolia de pulmón, para estratificar el riesgo y para eso darle el mejor tratamiento. Y te llevo a colación un caso que tuvimos hace poco, 3 meses, un paciente de 78 años que viene con clínica de embolia de pulmón, y el paciente cuando ingresó estaba en un riesgo clínico intermedio bajo. En 48 horas empeoró el paciente y bueno, terminó siendo trombolizado. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. ¿Sí? Si bien hay reglas, como dice el doctor, que uno lo puede clasificar, puede decir que es un paciente de bajo riesgo. Incluso hay una regla que se llama la regla de PERC, en el cual hay 8 puntos que toman en cuenta. Si es de riesgo bajo, con un PESI bajo y la regla de PERC cumple con los 8 criterios, bueno, uno tranquilamente lo podría manejar en la casa, pero sería muy cauto en estos momentos del manejo del embolia de pulmón. Una cosa es cuando uno maneja un embolia de pulmón, uno que es experto, y ahora otra cosa es cuando maneja un médico que tal vez no pueda manejar bien la embolia de pulmón o el manejo de los anticoagulantes. Me imagino, Juan, o vos, Pablo, que habrán visto que con los nuevos anticoagulantes a veces lamentablemente se ve un mal manejo de la dosis, ¿sí? Del mantenimiento, de la dosis de carga. Entonces sería muy cauto en ese tipo de paciente de bajo riesgo que uno piensa en no internarlos. Yo por el momento internaría a los pacientes con diagnóstico de embolia de pulmón para estratificar correctamente y ver la evolución, porque vuelvo a repetir, son pacientes dinámicos. Perfecto, Doc, perfecto. Totalmente de acuerdo ¿Quería decir con algo? Pablo. ¿Un comentario pequeño? Sí, acaban de salir unas guías españolas de tromboembolismo de pulmón en la revista de bronconeumonología, y ellos recomiendan no usar el PERC, porque el PERC es para un médico de guardia general y los descartes son clínicos, no está incluido ni el de dímero. Entonces me parece que mandar a un paciente solo con el PERC puede ser riesgoso en médicos que tienen mucha experiencia.
Así es. Por otro lado, también está el score ESTIA, que es para enviar lo que tiene que ser todo o no para que el paciente sea tratado en domicilio con anticoagulación. Eso también debe hacerlo alguna persona que tenga mucho conocimiento y esté seguro de cómo usar las dosis de los anticoagulantes, sobre todo los nuevos anticoagulantes, porque uno ve que, por ejemplo, yo he visto iniciar tratamiento con dosis directamente de mantenimiento. No se hace la dosis de carga, que con apixaban es 10 miligramos cada 12 horas, 7 días, o con rivaroxaban es de 15 miligramos, 21 días. No se hace esa carga y se considera iniciar directamente con dosis de mantenimiento. Eso, en un manejo ambulatorio, puede ser peligroso y el paciente evolucionar desfavorablemente y tenerlo a las 24 o 48 horas en un estado hemodinámico crítico. Otro punto es Así que tal es. vez estos pacientes que tienen una embolia de pulmón, que se presentan a una guardia, tengan alguna enfermedad oculta. Por ejemplo, que de repente el paciente tenga una trombofilia, tenga un síndrome antifosfolipídico. Tal vez el médico que lo recibe en la guardia no tiene la capacidad para ver si ese paciente tiene antecedentes de tener una trombofilia, de tener un perfil de trombofilia o un perfil de trombofilia en la familia, y de repente es un paciente que tiene un síndrome antifosfolipídico. El tratamiento no es el mismo, no se usan los nuevos anticoagulantes. Para el síndrome antifosfolipídico sigue siendo la warfarina y la aspirina la medicación de elección en ese tipo de pacientes. A veces la internación uno permite que el médico especialista en trombosis pueda hacer un buen interrogatorio y plantearse otros tipos de diagnósticos en este paciente con embolia de pulmón. Claro. Eh, una vez o sea, nosotros ratificamos el riesgo, obviamente separamos los subgrupos. Por un lado tenemos el paciente que tiene compromiso del BD y hemodinámicamente está inestable, y otro subgrupo grande, el paciente que se encuentra estable hemodinámicamente. Eh, Tenemos opciones terapéuticas, hablamos sobre el tratamiento, obviamente la anticoagulación en el paciente estable hemodinámicamente. Quería plantearles sobre el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. Eh, ¿Qué opinan de la trombolisis sistémica o del tratamiento percutáneo con catéter, con o sin trombolisis local? No, Eh, definitivamente, el paciente que Sí, está con compromiso hemodinámico no se discute y hay que llevarlo a a la trombolisis. unidad Es un coronaria. paciente hemodinámicamente inestable o que está con necesidad de inotrópico o que tiene una caída de 40 milímetros de la presión arterial cuando estaba estable, a pesar de estar internado. Entonces, esos pacientes hay que hacerle terapia fibrinolítica full. Si el paciente está mucho más grave o tiene riesgo de sangrado, definitivamente habría que llevarlo a hemodinamia y hacer tromboaspiración, que sería esta una indicación, o hacer mitad de dosis, 0,6 ml por kilo de TPA, en la arteria pulmonar por catéter para disminuir concentración de TPA y disminuir el riesgo de sangrado en un paciente con alto riesgo de sangrado. Pero definitivamente, compromiso hemodinámico severo, hay que ser mucho más agresivo con el paciente. Así Sí, es. totalmente de acuerdo, o sea, no hay otra opción. Uno de los primeros trabajos de trombolisis en shock en pacientes con embolia de pulmón, un español, Jorge Sánchez, hace muchísimos años, él solamente evaluó 8 pacientes, 4 para heparina, 4 para trombolítico. Los 4 que recibieron heparina fallecieron, los 4 que recibieron trombolítico tuvieron buena evolución. De los primeros trabajos hace muchísimos años. Ya se sabe que en shock lo que hay que hacer es abrir la arteria. ¿Y cómo se abre la arteria? Con tratamiento con trombolítico o la tromboaspiración. ¿Sí? Esos son mecanismos muy rápidos y muy útiles en este tipo de pacientes que tienen una altísima mortalidad. El shock, el embolia pulmón, la mortalidad es muy elevada, por lo tanto hay que actuar rápidamente. ¿Cuál sería el consejo si un médico ve a un paciente en estado de shock y sospecha un embolia pulmón? Tratar lo más rápido posible de hacer el diagnóstico de la embolia de pulmón, porque a veces los médicos pueden demorar en el diagnóstico. Cuanto más rápido sospechemos la embolia de pulmón y podamos hacer un tratamiento correcto con trombolítico o tromboaspiración, es mucho mejor para el paciente con... El pronóstico es mucho mejor para el paciente con embolia de pulmón y shock. Perfecto. Este, y con respecto al trombolítico, ¿algún trombolítico en especial se puede usar? Tilice, STK. Eh, Nosotros estamos usando Alteplasa, que es el RTPA, que es el trombolítico creo más usado en el mundo para la embolia de pulmón.
Hace muchos tiempos nosotros usamos la streptokinasa, pero estoy hablando en el año 2007, 2008, que incluso hacíamos tratamiento con trombolítico local, hacíamos streptokinasa durante 24 horas con un catéter multifenestrado colocado en la arteria de pulmón. La verdad que la evolución era muy buena. Con el tiempo fuimos cambiando porque el RTPA tiene mejores características, digamos, de manejo que la streptokinasa y los resultados son muy buenos, ¿sí? Si bien el estudio Peito, en el cual evalúa, si ustedes recuerdan, trombolítico en pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio, ¿sí? Ellos usaban tenecteplasa, nosotros no tenemos experiencia, creo que en la Argentina no hay tenecteplasa, así que nos queda como opción el alteplasa, que creo que es más confiable que la streptokinasa, porque tiene menos complicaciones. Seguramente, nosotros también usamos RTPA. El problema de la streptokinasa en pacientes con compromiso hemodinámico es ese, que da hipotensión arterial, streptokinasa, y hay que hacer lo que dice Pablo, entrar a la sala de hemodinamia si no tenemos RTPA y hacer menor cantidad de dosis por catéter si no hay otra opción, porque si no el paciente se muere. Pero definitivamente el TPA, por lo menos en Argentina, me parece que es la mejor opción. Hace muchos años, cuando compartíamos la maestría de trombosis con el doctor Juan Montaner en Tucumán, el año 2008-2009, recuerdo que ingresó una paciente de 75 años con un diagnóstico de teóricamente una neumonía que estuvo en reposo en su casa durante 10 días, con edema unilateral muy significativo del miembro inferior izquierdo y con shock, con una radiografía de tórax normal, con una disnea intensa y dolor de puntada de costado. A esa paciente, clínicamente era una embolia de pulmón. Ni siquiera le hicimos una ecografía cardíaca. No dio tiempo en el laboratorio porque estaba en shock. Le pedí al hemodinamista y el hemodinamista no me tenía mucha confianza. Le dije, vamos directamente a hemodinamia porque esto es un embolia de pulmón que está tapada la arteria pulmonar. Bueno, me hizo caso, entramos y yo participé de esa trombectomía. Impresionante cómo la paciente mejoró al destapar el tronco de la arteria pulmonar. El hecho de la apertura del flujo sanguíneo que se recupere mejoró la presión arterial. Estuvo en ARM 48 horas, estuvo con inotrópicos 48 horas, pero la mejoría clínica que tuvo en ese momento con disminución de inotrópicos, con mejoría en la saturación, fue impresionante. La paciente se fue normal a su casa 10 días después. Así que actuar rápidamente en un contexto de una embolia de pulmón salva vidas, eso estoy completamente seguro. Así es, Doc. Igual la ventana terapéutica en la embolia pulmonar es mayor. Tengo las primeras 2 semanas, yo todavía puedo intervenir y tratar de usar el trombolítico, ¿cierto? Sí, así es. Sí, no, hablando de casos puntuales, también tuvimos otro dato interesante de la clínica, es el síncope en estos pacientes. Pacientes que están operados, que empiezan a movilizarse, o que han tenido fractura o algo y hacen síncope. Hemos tenido varios pacientes que terminaron siendo embolias del pulmón. Y uno es un caso de una mujer que tenía una esguince de tobillo, estaba con yeso nada más, hizo 3 síncopes en los últimos 3 días. El último lo hizo entrando al sanatorio, en la puerta del sanatorio. Y llegó a la unidad coronaria, por supuesto, pierna hinchada, se sospecha eco, BD dilatado, y tenía un hematoma en la cara por el traumatismo. No tenía hemodinamia, así que le largamos TPA, lo mismo, hablamos con la familia, encima eran familiares del médico. Bueno, aumentó el hematoma un poco del rostro, pero se limpió la mujer, y en media hora ya estaba con 12,8 de presión, lúcida, así que anduvo muy bien. Yo creo que son medidas que uno tiene que tomar así medio... Yo creo que extrema, pero en un paciente potencialmente grave. Yo creo que hay que compartir estas experiencias porque uno a veces tiene que salir un poquito digamos, de la recomendación, de las guías. Uno es estricto con los tratamientos, con las guías, pero a veces uno puede tomarse cierto margen con algún paciente. Gracias, Juan. Con algún paciente. Hace poco ingresó otro paciente también, paciente de más de 70 años, con un presíncope, justo como vos decías, Juan. Pero llegó con hipertensión pulmonar severa, 85, con disnea, desaturación, nunca tuvo hipotensión, ¿sí? Era un paciente hipertenso, pero llegó con 10 a la unidad coronaria. Le hicimos tratamiento médico con anticoagulación. Y este paciente, lo llamativo es que era un paciente borderline, era un intermedio alto. No tenía indicación de tratamiento con trombolítico, pero tenía hipertensión pulmonar severa. Y ustedes saben que el 5% de los pacientes con embolia de pulmón pueden quedar con hipertensión pulmonar en la etapa crónica, y eso, por supuesto, es un marcador pronóstico.
Este paciente tenía todas las características como para inclinarme a hacerle trombolítico, pero lo esperamos 48 horas. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente tenía aproximadamente 17 días de evolución y las guías te dicen hasta 14 días. Como estaba el día 17 teóricamente de evolución de un émbole de pulmón, decidimos no hacer trombolítico porque aparte no estaba en shock. Pero lo evaluamos correctamente durante 2 días. El ingreso un viernes, sábado y domingo el paciente tuvo tendencia a hipotensión, tendencia a desaturación y aumentó la disnea. El día lunes, martes, hablando con el hemodinamista, le hicimos un cateterismo, no era candidato a trombectomía ni tromboaspiración porque no era proximal, pero sí tenía mucho compromiso distal. ¿Qué hicimos? Tratamiento con trombolítico endovenoso. No lo hicimos local, endovenoso. Al día siguiente, aunque no lo crean, le pusimos el catéter Swan-Ganz. Normalizó la presión pulmonar. Al paciente le cambió radicalmente el pronóstico. Se normalizó el BD, se normalizó la presión de la arteria pulmonar, se normalizó la clínica y estamos hablando que le hicimos trombolítico en el día 22-23 y no tuvo ninguna complicación hemorrágica. Entonces, ¿qué significa? Nosotros vamos un poquito más allá de lo que dice la guía, pero la última guía europea dice eso, que si el paciente en las próximas 48 horas empeora los síntomas o tiene parámetros de empeoramiento, uno está habilitado a hacer tratamiento con trombolítico. Y la verdad que no fue muy bien en este paciente de un riesgo intermedio alto. Perfecto, perfecto. Doc, dentro de los métodos diagnósticos, como que me parece importante por ahí remarcarlo, cuando un paciente se presenta con descompensación hemodinámica, con falla clínica del BD, un ecocardiograma es suficiente para tomar conducta, ¿verdad? Para hacer diagnóstico. Si tengo un TAPSE disminuido o un TAPSE normal, Un tengo un paciente que viene ecocardiograma, lamentablemente el ecocardiograma no sirve para diagnóstico, sirve como marcador pronóstico o para sospecha, pero no confirma el diagnóstico de embolia de pulmón. Sí es muy útil y siempre estoy de acuerdo que se haga, pero para el diagnóstico específico de embolia de pulmón no. No, yo ahí pero optaría por por otro método ejemplo, de diagnóstico. No, yo creo que lo que pregunta el paciente con compromiso hemodinámico. Con tal compromiso de cual. O hemodinámica, sea, ¿cuál es el punto? Resulta que yo hago hipertensión pulmonar también, soy uno de los especialistas en Jujuy, el único que hace hipertensión pulmonar en Jujuy. Y nosotros vemos frecuentemente, tenemos un sesgo, o sea, tenemos muchos pacientes con hipertensión pulmonar y ellos ya de por sí tienen dilatación del ventrículo derecho y hipertensión pulmonar. Si el paciente me viene con clínica de disnea, tal vez sea una falla de ventrículo derecho, tal vez esté descompensado por otro motivo y no sea una embolia de pulmón. O sea, me refiero a ese tipo claro. de diagnóstico, ¿me entendés? Porque puede Pero haber por otras ejemplo, patologías del sí, ventrículo derecho que no sean causadas por una embolia de pulmón. Lógicamente, si uno tiene una sospecha clínica alta con dilatación del ventrículo derecho y hipertensión pulmonar, sí, la sospecha clínica es muy alta. ¿Eso me habilita a hacer el tratamiento con trombolítico? Yo creo que no, yo creo que haría otro método complementario, una angiotomografía para ver qué compromiso tiene para hacer trombolítico. ¿Sí? Yo creo claro. que con la Sí, sospecha clínica hay que empezar a hacer la heparina. Y Eso hacemos, sí, bueno, la heparina, vos tenés sospecha coincido. clínica, lo anticoagulás. Perfecto. Después eco, PD dilatado, si le podés hacer la angiotac, le haces y confirmás y depende de la evolución clínica, seguís con tratamiento con anticoagulación o trombolisis. Sí. Incluso en el paciente Una que vez está. sospechado, tratado. Sí, eso sí, siempre se yo dice lo mismo, ¿no? Siempre se dice capaz lo que mismo. formulé Una mal la sospecha pregunta. clínica se inicia el tratamiento anticoagulante. En el paciente de shock, Sí, incluso la heparina no fraccionada es la que se usa porque actúa rápidamente hasta tanto se haga el diagnóstico correcto de embolia de pulmón. pero Exacto. por ejemplo, un paciente que llega con una alta sospecha de TEP, un score de Wells alto, tiene descompensación hemodinámica, no cuento con método de angio-TC o gamma BQ, ni con hemodinamia, y en el ecocardio tengo un McConnell positivo, tengo una disfunción del BD, en un paciente sin antecedentes de hipertensión pulmonar, me parece que es suficiente como para tomar una conducta agresiva. No sé qué opinan ustedes. Si vos tenés una alta sospecha del paciente postoperado, tenés signos de trombosis venosa periférica, no tenés cómo corroborarlo, tenés un BD dilatado, si le podés hacer un marcador biológico, algún ProBNP o una troponina elevada con compromiso hemodinámico, bueno, sí, está bien. Eso Sí, son medidas un poquito más claro, heroicas, largar Claro, el trombólítico. Y ver qué riesgo de sangrado tiene ese paciente, ¿no? Si no está operado hace por poco, supuesto.
si no tiene alguna por supuesto. diátesis hemorrágica o Y, esas cosas. y al revés, también se puede presentar un paciente con alta sospecha de TEP y de compensación hemodinámica y en el eco tengo un TAPSE normal del BD. Ahí me hace plantear, sospechar otras causas etiológicas. Seguro. Cerrando un poco, ya estamos cortos con el tiempo. Doctor Montaner, en el paciente, una vez que lo tratamos y lo externamos, ¿cómo sería el seguimiento? ¿Cómo lo seguiríamos? ¿Cada cuánto? Evidentemente ¿Qué métodos complementarios? el paciente se va anticoagulado, hablamos de un paciente que sale de la unidad coronaria de terapia intensiva, se va con su tratamiento médico, tratamiento de elección. Hoy en día son los nuevos anticoagulantes, ya es indicación 1A, con excepción de pacientes que tengan un síndrome antifosfolipídico por 3, es decir, que los 3 marcadores sean positivos de síndrome antifosfolipídico, en este caso hay que usar antivitamina K, paciente que tenga un clearance de creatinina menor de 30 si vas a usar dabigatran y menor de 15 si vas a usar apixaban o rivaroxaban. En estos pacientes son candidatos para antivitamina K. Y depende de la causa que genera el tromboembolismo, si es un provocado mayor, cirugía o trauma, 3 meses de anticoagulación es lo que dicen aquí. Y en los pacientes con tromboembolismo pulmonar no provocado, se puede extender 6 meses, 1 año. Y esto es interesante. Hay un trabajo que se llama PADIS, que es con warfarina. Le hacen anticoagulación 3 meses, suspenden a un grupo y con otro siguen. En el grupo que suspenden, recurren. Y siguen 6 meses con el otro grupo. Suspenden a los 6 meses y recurre la embolia. ¿Esto qué quiere decir? Que el tromboembolismo pulmonar no es una enfermedad solo aguda, es una enfermedad crónica y es una enfermedad recurrente. Por lo tanto, hoy en día, en cuanto al balance de riesgo-beneficio del sangrado y de la trombosis, es importante, después de los 3 meses, sentarse con el paciente y volver a evaluar toda la estrategia de un tratamiento más o menos prolongado. Y acá hay un dato muy importante de los estudios con apixaban y de rivaroxaban, que son los provocados mínimos. ¿Qué es un provocado mínimo? Provocado mayor es una cirugía o trauma. Provocado mínimo es el paciente que ha viajado 8 horas y hace una trombosis. Es el paciente que, una mujer que ha tomado anticonceptivos y hace trombosis. Si bien uno le puede sacar el anticonceptivo, esta mujer tiene una predisposición inherente a la trombosis, lo mismo que el que ha viajado 8 horas y hace una trombosis. Esto es una carga trombótica que tiene ese paciente, aunque tenga estudios de trombofilia normal. Esos pacientes en seguimiento a largo plazo, en el estudio con apixaban y con rivaroxaban, ha visto que tiene una recurrencia un poco menor que el no provocado. Un poco, 5% para no provocado, 4.5% para estos pacientes. Por lo tanto, hay que seleccionar bien el provocado mayor y provocado menor. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, eso ya es un menor permanente. Y ni hablar del oncológico. Esos pacientes probablemente tengan que tener una anticoagulación mucho más extendida, ya hablando de pacientes oncológicos, y ahí podemos decidir qué droga seguir en estos pacientes. Recuerden que después de un tromboembolismo idiopático, al año hay un 15 o un 20% de nuevo diagnóstico de CA oculto. Entonces uno probablemente tenga que tomar otra conducta en cuanto al uso del anticoagulante, dependiendo de la zona donde se descubra el cáncer. Es muy Perfecto, Doc, interesante, clarísimo. es muy interesante lo que Bueno, plantea Juan, y eso demuestra el estudio del Amplify Extend, en donde se usa apixaban después de haber concluido un tratamiento correcto de 6 meses de anticoagulación. En el primer estudio se evaluaba anticoagulación con apixaban versus warfarina, y en el segundo estudio el estudio de extensión, en el cual se evalúa apixaban versus placebo, y se hace un seguimiento a 12 meses. Y se vio que en forma significativa la disminución de evento trombótico en el grupo apixaban comparado con placebo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, las complicaciones hemorrágicas eran igual que las del placebo.
O sea que la anticoagulación extendida es un campo muy interesante en este tipo de pacientes. Como dice Juan, es una enfermedad crónica con episodios de reagudización. Y la Clarísimo. dosis de la extendida se puede hacer dosis menor, porque probablemente el estímulo de la carga trombótica uno lo pueda controlar con dosis menores, 2,5 de apixaban cada 12 horas o 10 miligramos de rivaroxaban, que son los estudios que han demostrado beneficio en forma extendida con dosis bajas. Sí, incluso ya en las guías nuevas aparece como una indicación 2A, Sí. que ya después de los 6 meses de tratamiento anticoagulante se puede bajar la dosis. Apixaban 2,5 cada 12 o rivaroxaban 10 miligramos por día. Después de los 6 meses de la correcta anticoagulación, en aquellos pacientes que requieren un tratamiento a largo plazo. Buenísimo. Bueno, doctores, ya por una cuestión de tiempo, agradecerles, ir cerrando, muy claros, muy precisos. Así que agradecerle a la Federación Argentina de Cardiología por la organización del Living y a ustedes por brindarnos sus conocimientos. Muchísimas gracias y vamos cerrando. Muchas Gracias. Gracias, Pablo. Pablo, chao. Hasta Gracias. luego. Un abrazo, gracias por todo. Gracias. Gracias a usted.